Después de dos pasos en falso y ahora sí, sin margen para el error, el Tottenham recibe al Leicester en una jornada que puede definir varias cosas en este final de temporada. Acá estamos en una nueva previa, en un video más. Esta vez, es verdad que después de dos derrotas, casi se podría decir, una derrota y un empate bastante doloroso, con un sabor bastante amargo, se podría decir, 5 puntos de 6 que se pierden en los últimos dos partidos, donde se pierde un poco la pisada de ese cuarto puesto, donde se queda a 2 puntos de diferencia del Arsenal, una última semana complicada quizás, sobre todo con ese resultado del Arsenal que no esperábamos sobre el Chelsea, obviamente la semana anterior, ese resultado favorable también que se le dio ante el Manchester United también la semana pasada, y de nuevo Manchester United dejando puntos contra el Chelsea esta vez en esta semana. Las cosas parecen plantearse para que la pelea se dé entre Tottenham y Arsenal finalmente, y bueno, es lo que estará arrancando este fin de semana, pero se estará definiendo el jueves 12 de mayo, obviamente, en la gran cita que tendrán Tottenham y Arsenal, pero bueno, arrancamos con un Leicester de este fin de semana que viene de un empate contra la Roma este jueves por Conference League y obviamente nos trae un partido no solo que es importante por el tema de puntos, obviamente, sino también por el tema del rival, porque es un rival que te deja una vara alta como para medirte cómo estás para esta pelea, para el cuarto puesto, pero también es un momento como importante para retomar la confianza. Es un partido de local, es un partido donde los 3 puntos significarían un montón para este Tottenham, y un Tottenham que, como decíamos, confianza no viene teniendo en estos últimos dos partidos, que realmente poco pudo hacer ante dos rivales que, bueno, debería haber hecho un poco más. Y justamente ahí es donde Tottenham tiene que salir a reafirmar, ¿no? Esas pequeñas victorias morales y esas deconstrucciones, ¿no? Que fue haciendo como en ese partido contra el Aston Villa, que venía muy mal, le dio confianza, pero lo supo ganar y que no le regaló puntos, ¿no? A ese equipo que venía mal, haciendo una gran Robin Hood. Y así como decimos esto, ¿no? Que por suerte no, en ese día no ocurrió y tiene que asegurarse que no vuelva a ocurrir para seguir sumando esa confianza de que esto es algo que ya se quitó, ¿no? Una de esas eh, suposiciones que ya se quitó de lo que es la mentalidad de los jugadores. A su vez, al estar en los últimos 5 partidos de la temporada, también hay que empezar a plantear qué construcciones se hacen hacia la temporada que viene, ¿no? Un Leicester que venía con demasiadas lesiones, que se esperaba que estuviera en esta pelea por el cuarto puesto, pero que hoy no la está. Entonces, no es un rival directo a lo que vos aspirás en estas condiciones. ¿Y qué tiene que ver, ¿no? Esta construcción a largo plazo de cada partido, ¿no? Que vos tenés, que no es contra un rival directo, tienen que ser 3 puntos. Y esa es la mayor enseñanza o la mayor voto de confianza que se pueden hacer a sí mismos los jugadores entrada a la próxima campaña. Sí, totalmente, como vos decías, remarcar esto de que es un rival que ahora si vemos la tabla está décimo, pero podría tranquilamente estar en esta discusión, por lo menos como está el West Ham, quizás persiguiendo de atrás con algunos puntos menos, también con algunos partidos menos, pero podría estar un poco más metido en esta discusión si no fuese por algunas lesiones, por desconcentraciones, como pueden ser la Europa League o Conference League, dependiendo del momento de la temporada que analicemos, pero es un rival que está a la altura, digamos, de esta pelea mínimamente por competiciones europeas, y justamente es un rival que en lo que hace a la historia también es importante, y justamente vamos a arrancar con eso, un equipo que se une a la Football League en 1890, 2 años después de su creación, y algo curioso, se mantiene toda su historia, durante toda su historia, entre el primer y segundo escalón del fútbol inglés, entre la primera y segunda división, justamente por tramos ascendiendo, por tramos descendiendo, por tramos, como decíamos, en el primer escalón, por otros tramos en el segundo, pero constantemente en estos dos primeros escalones, la única temporada en toda su historia que justamente descienden a la tercera división, en este caso la Ligue 1, se da hace poco, relativamente en términos históricos por lo menos, que es en la 2008-2009, temporada en la que justamente descienden a esa tercera división que salen campeones en su primera temporada justamente que están, y la única en toda su historia
al momento salen campeones 2 jornadas antes de que termine la competición, lo que nos marca las claras que es un equipo que siempre estuvo habituado a por lo menos segunda división y generalmente también estar en primera. Justamente en su segunda temporada en segunda división, después de este ascenso, en agosto de 2010, en la previa de la temporada 2010-2011, King Power adquiere el club, justamente los propietarios que tanto conocemos de Tailandia, que adquieren el club justamente en el año 2010. En la 2013-2014 salen campeones del Championship por séptima vez en su historia y ascienden a la Premier League. Justamente algo muy curioso que me parece que ya todos más o menos conocemos la historia de este Leicester, que en la temporada 2014-2015 al pasar de 29 jornadas, justamente estaban con 19 puntos últimos en la tabla de la Premier League, obviamente en su primera temporada después del ascenso, y se da una seguidilla de victorias, una racha sobre el final de la temporada que justamente se podría decir que lo salva del descenso, esos 7 partidos ganados de los últimos 9, pero la verdad no sé si podemos hablar de salvación, siendo que quedaron 14 en la tabla, decimocuartos con 41 puntos. Después, lo que todos sabemos, en junio de 2015 el Leicester echa a Nigel Pearson por ese escándalo, digamos, que sucede en Tailandia con su hijo. Justamente contratan a Ranieri en la previa de esa temporada 15-16. En esa temporada el Leicester arranca furioso, se podría decir, con ese recordado récord justamente de Jamie Vardy con goles en 11 partidos consecutivos, que se extiende de principio de temporada hasta noviembre, diciembre. En diciembre llegan al primer puesto de liga, justamente trazando un antagonismo total con lo que fue la temporada pasada. Si veíamos justamente en diciembre de 2015 y en diciembre de 2014, justamente en diciembre de 2015 estaban primero de liga, en diciembre de 2014 estaban últimos de liga, lo que hacía justamente que esta epopeya del campeonato de la temporada 15-16 sea tal, de un Leicester que para abril ya estaba clasificado a Champions, que era la primera vez que estaba clasificado a Champions en toda su historia, y justamente el sábado 2 de mayo, en una historia que nos involucra claramente a nosotros, el día 2 de mayo del 2016, en el día que el Tottenham empata 2-2 contra el Chelsea en Stamford Bridge, se define esa liga justamente declarándose campeón el Leicester City. Sí, un recordado Battle of the Bridges, como se le dice, ¿no? Que es tan famoso, en un partido que Tottenham iría por arriba, que terminarían los jugadores perdiendo un poco, ¿no? La cabeza, y justamente se nota la falta de madurez entrando en el juego brusco del Chelsea y desconcentrándose, y termina en un empate que haría que se pierdan todas las esperanzas, ¿no? Para poder tratar de igualar a un Leicester que salía campeón y que en esa fecha empataría con el Manchester United 1-1 y le sería suficiente para consagrarse campeón. Y en donde justamente durante toda esa temporada el Tottenham estuvo un tercio desde atrás, un tercio de los partidos desde atrás, siendo el colero, el segundo, tratando de perseguir al Leicester con afán de recuperar o de llegar, mejor dicho, a esa punta que lamentablemente no pudo alcanzar, y donde también se dio un partido típico de los partidos del Tottenham, ¿no? De los que sale a jugar y donde todo sale mal, donde nada de lo bueno sucede, ¿no? En donde se juega de local, en una alineación donde si miramos en medio campo estaban Dyer y Tom Carroll, ¿no? Capaz siendo lo más extraño de esa alineación, pero que realmente el Tottenham sería completamente dominador de un encuentro en donde tendría 62% de la posesión contra 38, 21 tiros 21 tiros en total contra 10, de los cuales tendría 5 tiros al arco contra 2 y el doble de corners, 16 contra 8. Y aún teniendo todo a su favor y teniendo un montón de situaciones
realmente muy claras de gol, sería el Leicester, que se impondría por 1-0 en el White Hart Lane con un gol de Robert Huth, justamente de pelota parada y de cabeza, ¿no? Está el talón de Aquiles de siempre, no sé si podríamos decir de estos jugadores, sino del plantel en lo que viene de muchísimos años, y donde el Leicester también vencería por primera vez al Tottenham en White Hart Lane desde octubre de 1999. Sí, totalmente. Y eso se daba un 13 de enero de 2016, desde atacar justamente la liga todavía no estaba ni cerca de definirse por ese momento, pero vemos que esos 3 puntos, que virtualmente son 6 puntos de diferencia entre Tottenham y Leicester, si el Tottenham hubiese ganado o no ese partido, vemos cómo definieron quizás esa liga, algo que obviamente no se podía percibir en ese momento, pero viéndolo en perspectiva, sí lo es justamente. Hablando de partidos decisivos, uno de ellos podría haber sido este que mencionabas recién, pero podemos también hablar partidos decisivos también en lo que es en cuanto a la historia entre Tottenham y Leicester, y partido más decisivo que una final de FA Cup no se puede dar en el fútbol inglés. Justamente en 1961, en mayo del 61, se jugó la final de la edición número 80 de la FA Cup, donde Tottenham venció por 2-0 al Leicester, logrando así su primer doblete, el que sería el primer doblete de Copa y Liga inglesa del siglo XX, en el año 61, como decíamos. El último en haberlo logrado a ese momento había sido el Aston Villa en 1897. Ese partido se gana con goles de Bobby Smith y Terry Dyson ante un Wembley que estaba explotado, como era de costumbre en las finales de FA Cup, donde el Tottenham de Bill Nicholson vence al que ocupó la sexta plaza de la First Division en justamente esa temporada. Como decíamos antes, el Tottenham sale campeón de esa First Division, lo que sería su segunda First Division en toda su historia y su última. A lo que es, por lo menos respecta a la actualidad, justamente hablábamos de un partido decisivo en cuanto a la historia pasada, quizás del siglo pasado. Si hablamos de un partido decisivo en cuanto a la actualidad, no podemos hablar de otro partido que ese que se da el 19 de enero de este año entre Tottenham y Leicester en el Kings Power Stadium, justamente un partido donde se da un 3-2 que, a pesar de ser un partido reprogramado a mediados de liga, un partido entre un equipo que venía décimo y otro quinto de liga, va a quedar marcado para la historia. Quizás por lo menos para la historia de Tottenham, con esa actuación de Steven Bergwijn, que entra al minuto 79 con el partido 2-1 abajo, partido que se mantuvo así hasta los 94 minutos con 52 segundos, que es justamente cuando Stevie B marca ese 2-2 de volea, una pelota que queda boyando y la manda a guardar, como se diría acá en Sudamérica, y justamente metiendo el 3-2, minuto 96 con 11 segundos, un partido que termina explotando ese sector visitante de King Power Stadium. Cada uno de nosotros también en nuestra casa explotó a su manera en un partido que fue todo lo ilógico, quizás un partido que podíamos hablar de que había sido quizás uno de los mejores del Tottenham esta temporada, pero lo estaba perdiendo y entra un jugador y en 2 minutos te cambia de 0 puntos a 3 puntos, que te llevas 3 puntos que, como decíamos, si hablábamos de justamente partidos decisivos, estos 3 puntos podrían ser, siendo redundantes, decisivos en esta pelea por el cuarto puesto. Y justamente hablabas de recuerdos, de gritos, de gol, y se me viene a la mente cómo estaba con COVID, ¿no? En estos tiempos, ¿no? de pandemia, y estaba en los primeros días de la enfermedad, y no me quedaba aire para poder, no solamente no me quedaba aire para poder gritar los goles, sino que a su vez perdí la poca voz que tenía en aquellos días de ese último gol agónico, de una pérdida de balón que todavía no se explica por parte de Leicester, y un pase quirúrgico que hace Harry Kane como si fuera, como decimos siempre también, ¿no? El mejor enganche, el mejor facilitador y a su vez el mejor definidor. Bueno, en esta ocasión fue el mejor facilitador para dejar a un Steven Bergwijn mano a mano con el arquero, saltando varias líneas de la defensa rival.
y en un partido que de vuelta tendría todas las características típicas de un Tottenham que sería el protagonista del partido, esta vez con, en vez del dibujo actual que vemos ahora de un 3-4-3, con un 3-5-2, que realmente funcionaría perfecto, al menos por los primeros 20-25 minutos hasta que llega el primer gol de Leicester, que, que digamos que apañaría, pondría paños fríos, ¿no? sobre cómo venía ese equipo, pero que había arrancado realmente endemoniado, que había generado juego y atacaba como si fuera un equipo impropio de Antonio Conte. Parecía el Tottenham real de otros tiempos, en un mediocampo que estaban Harry Winks, Oliver Skip y Pierre-Emile Højbjerg, ¿no? Eh, Obviamente Lloris en el arco, estarían Tanganga, Davinson Sánchez y Ben Davis en la defensa central, Emerson y Nailon en los carrileros, y lo raro sería que estaban Lucas Moura y Harry Kane arriba, ¿no? En donde se combinarían perfecto. Fue un fútbol realmente hermoso ver en los primeros minutos. Harry Kane tendría pelotas en el travesaño, una de tanto con el pie, otra la tendría con un cabezazo que queda directo en el travesaño. Después habría una situación de Davinson Sánchez que se erra un cabezazo entrando desde atrás. Una pelota salvada en la línea, Pierre-Emile Højbjerg, que nadie entendería cómo fue salvada. Un partido de aquellos donde mismo las estadísticas, si miramos justamente ese partido, avalarían esto, donde Tottenham sería el dominador en la posición, cosa que no, que últimamente no es algo que Tottenham suele dominar, ¿no? La posesión. Tendría 27 tiros en total contra 14 de Leicester, casi lo dobla. Tendría 10 tiros que fueron a puerta contra 4 de Leicester. Tendría 8 corners contra 3, casi triplicándolo. Realmente siendo el dominador completo del partido y donde nos harían, ¿cómo decirlo? Nos harían sufrir y esperar de manera agónica para que se dé el resultado, ¿no? Que realmente se tenía que dar ante un Leicester que no venía bien. Y que justamente ese es otro de los puntos que, volviendo a la introducción, que hay que reafirmar el no regalar puntos a equipos que no vienen bien, fue lo que sucedió justamente en el 2015, ¿no? En ese partido que mencionábamos antes, cuando por más de, como vos habías bien dicho, que en diciembre Leicester había quedado primero en diciembre, justamente cuando nosotros los enfrentamos, ¿no? En esa fecha 21, Leicester venía de 370 minutos sin convertir, ¿no? Es decir, 4 partidos sin convertir. Tottenham es el que le pone la mejilla para esos 6 puntos que, como vos dirías, fueron cruciales para el desarrollo, ¿no? Y la finalización de ese campeonato. Y justamente la otra cosa que queríamos mencionar, ¿no? Aparte del buen funcionamiento que tuvo ese 3-5-2 y lo fundamental que fue Berwin cuando entró y esa desfachatez, ¿no? De querer ir siempre para adelante, aparte de tener muy buen, no solamente el pique hacia por detrás de la defensa, sino el cómo mantener, ¿no? Y cómo resguardar la pelota, sino hablar de Berwin y cómo puede ser un elemento realmente fundamental desde la banca, pero tiene muy poco uso, ¿no? A partir de ese momento donde tuvo esa actuación estelar y donde sale figura del partido, tan solo habiendo estado 16 minutos en cancha, si contamos el tiempo suplementario, y donde mete 2 goles, solamente desde ese momento, el 19 de enero,
tiene un solo partido con 90 minutos, que es contra el Chelsea en una derrota por 2-0, y después de eso solamente tiene 4 partidos en donde tiene más de 10 minutos jugados. Realmente te habla de un jugador que le han faltado oportunidades, a pesar de que cuando ha entrado ha mostrado que tiene la capacidad de o aguantar y poder dar un pase interesante, un pase clave, que puede no ser la asistencia, pero puede ser un pase clave, o así como pasó justamente contra el Brighton, que entró y tuvo una situación de gol cuando todo esto del equipo no la había tenido, ¿no? Por esas corridas, como decimos nosotros, detrás de la defensa, que por más de que la malogró, también se entiende por los momentos en donde entra en cancha y por los pocos minutos que tiene para poder realmente asimilar, ¿no?, lo que está sucediendo en el juego y poder adaptarse a esa intensidad de juego. Porque justamente en los últimos 6 partidos que disputó, no tuvo más de 10 minutos en cancha. Aún en ese partido del Newcastle, donde sí entra y convierte en el partido que más jugó, justamente de los últimos 6 partidos jugados. Sí, totalmente. Y como decías, lo más raro de este caso es que juega 90 minutos en ese partido contra el Chelsea, partido que se pierde 2-0 en Stamford Bridge. Un partido donde justamente, obviamente, Heung-min Son no estaba, por eso es que Lucas Moura había jugado contra el Leicester, por eso es que Bergwijn juega contra el Chelsea. En un partido donde rinde bien Steven Bergwijn, en un partido donde, recordemos, Harry Kane mete un gol y se lo anulan por un empujoncito muy leve con Thiago Silva. Después, obviamente, termina con el gol de Hakim Ziyech y el gol de mismo Thiago Silva de cabeza, pero justamente un partido donde había rendido muy bien Steven Bergwijn, partidos después donde vos ves los puchitos de minutos que juega, donde ves que contra el Newcastle entra unos minutos y mete un gol. Es un jugador que viene rindiendo bien y asimismo ves estos últimos partidos como Lucas Moura entra en este último partido contra el Brentford y Steven Bergwijn no, como siempre Lucas Moura entra antes que Steven Bergwijn. Y vemos una diferencia ahí entre la consideración que le tenemos quizás nosotros a Steven Bergwijn como hinchas al ver la cantidad de goles que hace, los goles que hace con Países Bajos, también contra Alemania y demás selecciones, y la consideración que tiene Antonio Conte con respecto a él, y nos hace dudar si en algún momento no llega a estar Heung-min Son, si en algún momento no llega a estar Kulusevski, si en algún momento llega a estar Kulusevski de carrilero y hay que sumar un integrante más al ataque. ¿Quién va a ser, Lucas Moura o Steven Bergwijn? Y eso es lo que más quizás nos hace dudar. No creo que pase para este partido, justamente vamos a adentrarnos ahora sí un poco más en este partido. Un partido que se va a estar jugando el domingo 1 de abril a las 10 de la mañana acá en Argentina, sería a las 2 de la tarde en UK, en el Tottenham Hotspur Stadium por la jornada 35. Ya de liga ya cada vez da más miedo los números de las jornadas, no está terminando esta liga, que jornada donde ya se va a estar definiendo todo. Tenemos pelea por el título entre Liverpool y Manchester City, tenemos pelea por las copas, sobre todo por Champions entre Tottenham y Arsenal, y bueno, después también tenemos el segundo pelotón con Manchester United, West Ham, Wolves y compañía. Justamente también pelea por la permanencia, donde vamos a tener un Watford-Burnley este fin de semana que define gran parte de las cosas. Como vemos acá en la parte de arriba de la tabla, Manchester City y Liverpool muy pegados entre el primer y segundo puesto, Chelsea que viene de un empate contra el Manchester United, pero sigue estando a 8 puntos de diferencia del Tottenham, 6 de diferencia del Arsenal, con misma cantidad de partidos jugados con ambos. Como vemos ahí, Arsenal 60, Tottenham 58 puntos, y después United 55, está a 3 puntos, pero tiene 2 partidos más. Después tenemos a West Ham que tiene 52 puntos, 34 partidos jugados. Le vamos a estar pidiendo un gran favor al West Ham este fin de semana, ya lo vamos a estar comentando mejor, pero justamente en caso de que gane, va a quedar como, al igual que el United, a 3 puntos de diferencia, pero aún teniendo un partido de más en comparación a nosotros. Y después están los Wolves, que tienen 49 puntos, parecen estar bastante alejados, porque son 9 puntos de diferencia por lo menos con nosotros, pero están bastante cerca del West Ham, por ejemplo, porque si los Wolves ganan el partido que deben, quedan en igualdad de condiciones. Que el West Ham justamente después viene Newcastle y después viene Leicester, con 42 puntos, 32 partidos jugados. Le quedan un par de partidos más por jugar
a los Foxys, y después vienen nuestros dos últimos rivales, Brighton y Brentford, y bueno, después tenemos el resto de los equipos. Como decíamos, este fin de semana no solo vamos a estar jugando con la camiseta de Tottenham, sino también se va a estar disputando un partido por el que vamos a estar pidiendo bastante, que es este West Ham Arsenal, justamente un West Ham que viene a enfrentar al Eintracht entre semana por Europa League, partido que perdió por 2-1 de local, lo que nos hace pensar que el West Ham va a tener muy en mente también lo que va a estar pasando la semana siguiente, el jueves de la semana siguiente, y quizás pueda llegar a pasar algo este domingo donde se le dé un poco de ventaja al Arsenal, quizás en este partido que va a estar jugando, recordemos, sin uno de sus centrales tan importantes como es Dawson, porque fue expulsado en el último partido contra el Chelsea, y el único sano que queda a estas instancias es Kurtzuma, que justamente tendrá que ser acompañado quizás en una línea de tres con Ben Johnson y Creswell, pero bueno, es algo que estaremos viendo más adelante, seguramente en algún directo este fin de semana o en algo que haya de contenido lo estaremos analizando, pero una pelea por el cuarto puesto que nos hace hacer esto, no solo mirar nuestro partido, sino mirar también los partidos del Arsenal. Y justamente ese partido del Arsenal, como vos decías, tiene un elemento bastante importante que es el West Ham va, va a estar en una dicotomía muy grande, ¿no? Al no haber podido vencer al Frankfurt, va a estar pensando en qué pasa si no pueden dar vuelta a esa eliminatoria, teniendo, como vos decías también, a los Wolves tan cerca, ¿no? Porque si ganan ese partido pendiente, ya los igualan y el West Ham parecía, o realmente la indicación clara era que estaban yendo a por todo en la Europa League para tratar de clasificar a la Champions, pero por hacer eso, si es que en esa eliminatoria no salen victoriosos, se encuentran en peligro de siquiera no clasificar a una Conference League, ¿no? Con ese séptimo puesto. Entonces, no va a poder descuidar del todo esta cita, lo que sí, como vos decías, esas ausencias fundamentales en lo que es la pareja central titular y otras posiciones, va a tener que ser subsanada probablemente con poderío ofensivo, ¿no? Justamente a veces la mejor defensa es un buen ataque, tendrá que utilizar otras herramientas, ¿no? Para poder suplir estas bajas. Y quieras o no, también miro mucho el partido del United contra el Brentford. ¿Y por qué? Porque tienen dos partidos más, como vos decías. Brentford viene realmente bien, lo demostró ante nosotros de que es capaz de obtener un empate clave, un United realmente que sigue, ¿no? En la misma sintonía de no terminar de levantar cabeza, de no mostrar sus mejores herramientas, de no encontrar un funcionamiento colectivo interesante, y donde Brentford, de sacar un empate, ni siquiera estamos hablando de sacar una victoria, haría que el United con solo faltando a tan solo faltar dos fechas, los máximos puntos que podría tener el United serían 62 con un empate. Es decir, que Tottenham ganando este partido y teniendo cuatro fechas todavía por jugar, solamente tendría que hacer un punto más en esos 12 posibles para quedar al menos quinto, ¿no? Es decir, que un empate de Brentford haría matemáticamente que Arsenal y Tottenham sean como confirmados los únicos que puedan estar en esa pelea por el cuarto puesto. Y un Tottenham, ¿no? Que, como decíamos, se va a medir a un Leicester al que tiene que vencer o vencer, y un Arsenal como, que es muy inestable, ¿no? Previo a estas dos victorias que nadie se esperaba ante el Chelsea y el United, había tenido tres derrotas consecutivas bastante feas. Es decir, que es un equipo del cual tampoco podemos estar tan seguros de qué esperar al no tener
a dos de sus máximas figuras, ¿no? Digamos, Tierney por el carril izquierdo y a Thomas Partey como su máximo exponente en el mediocampo. En algún momento va a quedar expuesta, ¿no? Esa saga. Creo que justamente el West Ham puede ser una de esas. No olvidemos de, de Jarrod Bowen y el gran nivel que tiene, y que va a ser Nuno Tavares el que lo tenga que marcar por esa banda, con un Ben White súper adelantado y una defensa que tampoco se le da tan bien en lo que es eh, la parte aérea y todo lo que es la defensa de la pelota parada, justamente la mayor fortaleza, ¿no? Que tiene el West Ham, que va a poder contar con Nice y Susek para llegar tanto a los centros que lluevan de jugadas que se generen o de esas pelotas paradas. Por eso va a ser un fin de semana que para todo amante de la Premier, obviamente, si no sos completamente, si no sos del Tottenham, pero nos estás viendo, ahora si sos del Tottenham, de estar frente a la tele todo el día. Así es, completamente complementando con lo que decías, partido de Tottenham que se va a estar jugando a las 2 de la tarde, horario inglés, partido de West Ham y Arsenal que se va a estar jugando a 4 y media de la tarde, horario inglés, así que van a ver primero el partido de Tottenham, van a ver el postpartido que hagamos nosotros y después vamos a pasar a ver el partido de West Ham y Arsenal respectivamente, a ver qué es lo que pasa en ese partido, que no voy a decir que es igual de importante que el nuestro, pero en términos matemáticos la verdad que sí lo es. Justamente vamos a pasar a hablar, ya hablamos bastante de este partido entre West Ham y Arsenal, vamos a hablar un poquito ahora de Tottenham y Leicester, justamente el equipo de Brendan Rodgers, el Leicester, que venía temporada pasada de ganar FA Cup, que venía temporada pasada de ganar Community Shield, también contra el Manchester City, pero esta temporada, como decíamos, la verdad que no viene destacando mucho entre Europa League a principio de año, donde terminaron terceros en fase de grupos, entre Conference League esta segunda mitad del año, donde tuvieron rivales complejos dentro de todo, como el PSV, el Rennes, bueno, ahora mismo la Roma, justamente quizás no de manera positiva ni negativa, pero como decíamos, no vienen destacando muchos décimos en liga, semifinales de Conference como algo también un poco más positivo, como decíamos, después de quedar terceros en Europa League, cosa que también hay que destacar, y justamente, como decíamos, resultado más reciente, este jueves empataron 1-1 contra la Roma de José Mourinho por la ida de las semifinales de Conference en King Power Stadium, y justamente partido donde tuvieron una gran reincorporación después de mucho tiempo, que fue Jamie Vardy, después que regresó después de su lesión, jugó 60 minutos si no me equivoco, y Fofana, alguien que había regresado unos partidos anteriormente, pero justamente de estas recientes incorporaciones que tuvo, si se les quiere decir, el Leicester, obviamente incorporaciones relativamente, porque son jugadores que habían sufrido grandes lesiones y recién ahora están volviendo, justamente jugadores que son importantísimos para este equipo de Leicester. Veremos si forma una línea de 4 en el fondo o una línea de 3. La variante que siempre analizamos desde que está Antonio Conte en el Tottenham, cómo reacciona cada uno de los rivales. En el partido pasado, si lo tomamos como referencia entre Tottenham y Leicester, obviamente ese 3-2 con Steven Bergwijn como figura, el Leicester igualó quizás al Tottenham en ese 3-5-2 que armó, y si intentamos trasladar ese 3-5-2 que formaron aquel día con los jugadores que tienen disponibles actualmente, se armaría un equipo con Schmeichel en el arco, Fofana, Evans y Soyuncu como línea de 3 en el fondo, Justin y Castagne como los carriles cada uno en su banda, y en el medio campo que sería formado por Tielemans, Desbury Hall y Maddison, con Daka y Vardy quizás como doble punta en ataque. La verdad que lo veo muy difícil que esto ocurra, quizás puede suceder algo más similar a lo que vienen usando últimamente, que es un 4-3-3, 4-2-3-1, como se lo quiera ver, o como mucho deformado un 4-1-4-1, que sería con Schmeichel en el arco, James Justin de nuevo por banda derecha, Fofana y Evans, esta vez en el centro de la saga, con Castañe por banda izquierda, Papi Mendy sería el número 5 de este equipo, con Tielemans y Maddison en el medio del campo, y después Ademola Lookman por un lado, Barnes por el otro y Jamie Vardy, ahora sí,
como punta de referencia. Obviamente está Gianacho, está, como decíamos antes, Patson Daka, jugadores que pueden ingresar tranquilamente con un Jamie Vardy que recién está regresando de una lesión. Como siempre decimos, es complicado predecir a los equipos cuando se enfrentan al Tottenham de Antonio Conte, porque generalmente suelen cambiar su estilo, pero vemos que algo que pasó en estos últimos dos partidos, y lo veníamos avisando en este partido previo contra el Brentford, quizás fue muy notorio, como el Brighton le logró cerrar los caminos al Tottenham y cada uno de los entrenadores tome nota. Justo nos tocó un transcurso de la temporada, una racha de partidos donde justamente estamos jugando contra equipos que no tienen complejidad en plantear distintas formaciones tácticas, si se quiere decir, como Brentford, como Brighton, como Leicester. Justamente son equipos que suelen variar tácticamente, usar distintos esquemas, pero siempre detrás de una misma idea, y me parece que el Leicester puede también imitar lo que hizo el Brentford como lo que hizo el Brighton en estos últimos dos partidos ante Tottenham, cerrándole los esquemas ofensivos y encontrándole los agujeros en defensa. Un equipo de Tottenham que va a tener que resolver de alguna manera cómo entra a la defensa rival y cómo llega a que no le entren tanto a su propia defensa, y eso veremos cómo lo resuelve Antonio Conte. Sí, la verdad va a ser un partido muy interesante desde lo táctico justamente, porque Tottenham también, y escuchando a las de Airol, nos daba ideas, ¿no? De posibles alineaciones o de posibles formaciones que podía plantear, ¿no? Que es tratar de acomodar a un Kulusevski en el medio para replicar ese 3-5-2 que se les hizo en el partido de ida, si se quiere, de esta temporada, pero que también nos resulta complicado de ver al no estar Oliver Skip no disponible y ser el pivot perfecto, ¿no? Para ese rol y poder liberar un poco más a Højbjerg y a Bentancur, que serían también ideales, ¿no? Para esa presión más férrea y más alta en la cancha con un Kulusevski, mejor dicho, con un Heung-min Son y con un Harry Kane en la delantera y con la disponibilidad de correr, ¿no? A los espacios y poder generar como quisieran, más que como sucede en la ida con Lucas Moura, ¿no? Como socio de Harry Kane. Y hablando de Oliver Skip, justamente tenemos que hablar de algo realmente que es increíble. Así como sucedió con Tanganga, que el departamento médico le permitió tratar de recuperarse naturalmente durante un par de meses previo a solicitar o a demandar una intervención quirúrgica del jugador. Lo mismo ha ocurrido con Oliver Skip en los últimos días, 3 meses después de su último partido, en una lesión que primero se diagnosticó como que iba a ser de cuidado, pero no debería haber sido más de un mes. Después se dijo de que había una recaída y había un deterioro, ¿no? O un no progreso del jugador, a tal que cuando se intentó de vuelta volver a ponerlo en la nómina, se habló de que se iba a poner un cierto plazo y si ese plazo no se cumplía, se iban a tomar otras medidas. Bueno, después de 3 meses de dejar que el jugador se recuperara naturalmente, recién ahora pasa por el bisturí para perderse lo que es el final de una temporada en donde con los rendimientos que hemos visto del jugador es algo absolutamente inexplicable e inaudito, ¿no? Lo que está ocurriendo. Eh, Creo que lo hemos dicho muchísimas veces, ya ahora lo hacemos de modo un poco más de comedia, ¿no? Porque realmente es para ponerse a llorar y para ponerse un poco más agresivos, ¿no? Pero tratamos de hacerlo lo más jovial que se pueda, pero el departamento médico se está quedando sin ningún tipo de explicaciones ante todos los problemas que genera a los jugadores
año tras año, y realmente creo que no hay excusas, ¿no? Para que ninguno de los que forma parte del departamento médico y ninguno de los que forma, o mejor dicho, todos los que forman parte de ese departamento médico y que son parte del problema año tras año, presenten su renuncia o dejen su carta de renuncia. Ahora, siendo un poco menos duros con el club, vamos a pasar a hablar de otra parte fundamental de este equipo, que no es un jugador en particular, sino que dentro del sistema de Antonio Conte algo fundamental son los carrileros, ¿no? Y esto es algo que se ha hablado muchísimo, que siempre se habla de cómo se necesita, ¿no? Esa apertura para poder desbloquear a las defensas rivales, de poder hacer toda la banda. Y la verdad es que actualmente ninguno de los jugadores que están cumpliendo con esas funciones está rindiendo en un buen nivel. Ryan Sessegnon entró este fin de semana que pasó por primera vez después de su lesión. No sabemos si es por falta de confianza, por no confiar en si está completamente recuperado y si puede hacer las corridas sin volver a lesionarse, o si fue un mal partido, pero realmente no tuvo en ningún momento ningún tipo de incidencia. Capaz se habla de que fue un poco mejor que Emerson porque Emerson estuvo peor defensivamente, pero tenemos que hablar de un equipo que necesita de mayor producción ofensiva, ¿no? Para poder lograr desbloquear lo que estuvo sucediendo en estos últimos partidos, que es no tener más de un gol esperado por partido, algo que no venía sucediendo y que se empezó a agudizar una vez que Doherty cayó en la lesión después de ese partido contra el Aston Villa. Al Emerson no tener realmente las herramientas para poder cumplir con esa tarea de la manera en que la debería o que nosotros nos gustaría, y sobre todo Antonio Conte querría que la cumpliera, y que se va a tener que encontrar quizás no otros intérpretes, si es que realmente Antonio Conte no confía, y obviamente por la situación del momento, uno tampoco diría que quiere a juveniles, porque no sabe si estarían a la altura, ¿no? de este momento, pero va a tener que encontrar una solución a este problema, sea justamente, como decíamos antes, poniendo capaz a Kulusevski como un tercer medio y cambiando un poco el esquema, a ver si eso ayuda a la distribución y a la generación más libre de juego, o si tiene que, capaz, ¿no? Algo que hemos hablado fuera de cámara, ¿por qué no probar capaz a un Sessegnon por la derecha o mismo un Aguilón por la derecha y hacer, ¿no? Dos perfiles zurdos en ambas bandas para probar, aunque sea, si es que Emerson sigue en este nivel que realmente no es de mucho aporte, excepto jugadas aisladas. Eh, Siguiendo con todo este análisis, ya podemos hablar tranquilamente de los 11, que si no fuera Antonio Conte, diríamos que podemos ver un 3-5-2 en cancha para tratar de vencer a un Leicester, y más aún si estuviera Oliver Skip. Al no estarlo, creo que todos pensamos, ¿no? Y podíamos afirmar que va a ser como el esquema que estuvimos viendo últimamente, con un Lloris en el arco, Cuti, Mamelo, Dyer y Ben Davis, Emerson, Højbjerg, Betancourt y Ryan Sessegnon. Justamente, imagino que la instrucción será que tiene que atacar más y que tiene que proponer más, y le va a dar la confianza para que sí lo haga, siendo que es más punzante que Sergio Reguilón, y la delantera de Kulusevski, Harry Kane y Heung-min Son. Un Harry Kane que realmente creo que tiene un partido de oro en sus manos.
¿Y por qué digo esto? Su mejor rival es justamente el Leicester, con 16 goles y 3 asistencias en 13 partidos por Premier y con 8 victorias en esos 13 partidos, donde realmente ha tenido rachas increíbles y donde a su vez Harry Kane, y esto es algo que llevábamos haciendo la producción, en ninguna temporada que ha tenido más de 30 partidos, ha tenido menos de 20 goles. Y todavía está a 8 de esa marca. Y justamente en la temporada 2016-2017, que es la siguiente a que se pierde el título contra el Leicester, Harry Kane estaba perdiendo en lo que era la carrera por ser el, el goleador del torneo y convierte 9 goles en los últimos 5 partidos, de los cuales de esos 9 goles le convierte 4 goles y una asistencia al Leicester en una victoria apabullante por 6-1, ¿no? Que es lo que realmente lo consolida y lo puso como el líder goleador e hizo que eso aún más se exacerbara en ese último partido, y por lo cual nos deja un mensaje bastante, eh, bastante positivo, nos deja realmente una reflexión positiva de cara a este partido, ¿no? Al haber ya empezado esa deconstrucción de regalar puntos con el Aston Villa, tener este partido contra el Leicester, que no viene bien, donde tenés justamente un Harry Kane que va a buscar de toda manera posible esta clasificación a Champions, donde cada uno de los jugadores sabe que es ganar o ganar y que dependés de vos mismo, ¿no? Esto, algo tan importante que se habla, dependés de vos mismo. Si el Tottenham gana todos sus partidos, Tottenham clasifica a la próxima edición, y donde esta racha, ¿no?, de los 5 partidos arranca justamente en un lugar donde tu jugador más importante, tu jugador que puede ser tu mejor definidor, puede ser tu mejor, obviamente siempre tu mejor jugador, pero digamos, ese jugador que más puede ayudar tanto a la definición como a la creación, se va a sentir en sus anchas, ¿no? Que es lo más importante que se requiere y que necesitamos que esa confianza se emane para todo nuestro del equipo para lograr esta clasificación a Champions que tanto deseamos. Totalmente. Tiene que ser un punto de partida. Este partido, como decíamos, después de esta semana se viene la gran definición, quizás, de este pelea por el cuarto puesto, ¿no? Por lo menos, donde vamos a estar enfrentando al Liverpool y al Arsenal. Una semana, básicamente unos 7 días, no sean la misma semana, pero un lapso de 7, 8 días donde se va a estar decidiendo casi esa pelea por el cuarto puesto, donde justamente Tottenham tiene que llegar con un poco más de confianza. Qué mejor que ganar de local, justamente tener un poco de feeling con el público y también tener un mejor rendimiento en cuanto a lo colectivo, en cuanto a lo futbolístico, algo que no vimos tanto en estos últimos 2 partidos, y qué mejor justamente que llegar de esa manera a 2 partidos que serán fundamentales. Obviamente después quedarán 2 partidos más entre Burnley y Norwich, pero que tampoco hay que subestimar un final de liga que se viene muy interesante, por lo menos desde un principio, y que estaremos cubriendo desde acá, obviamente con las previas. Ya les estaremos avisando bien cómo seguiremos las semanas siguientes, pero esta semana les estaremos avisando sobre todo por redes sociales, por Twitter, desde el Twitter de Spurs Buenos Aires, si vamos a estar o no haciendo postpartido por una situación personal. Básicamente no voy a poder estar físicamente en condiciones por mi rodilla, que voy a superar una cirugía justamente horas después de esta grabación, pero bueno, les estaremos avisando si vamos a estar o no en directo el día domingo, pero como siempre les decimos, síganos sobre todo en Twitter para estar atentos si vamos a estar el domingo con el post partido justamente después del Tottenham Leicester, y después obviamente nos pueden seguir tanto en Instagram como Spurs Buenos Aires como Spurs.análisis, donde también nos pueden seguir en Twitter, y Hermandad Spurs en Spotify, que también tienen cada uno de los episodios del podcast acá en el canal de YouTube. Y como siempre decimos, suscríbanse, que nos ayudan muchísimo por esta carrera a los 1000 suscriptores. Nos dejan un like, nos ayuda mucho con el tema algoritmo y demás de YouTube, y obviamente si nos dejan un comentario es lo que más nos interesa saber de ustedes.
qué opinan de esta previa, qué opinan del partido, algo más que nos quieran dejar en la caja de comentarios. Así que muchísimas gracias a todos por vernos y nos vemos la próxima. Chau, chau.